El amanecer del 11 de julio del año 2024 marcó un punto de inflexión sombrío en la incesante búsqueda de Paola, una joven que se había desvanecido sin dejar rastro hacía ya 4 días. Las fuerzas del orden público habían desplegado todos sus recursos, investigando cada pista desde el momento en que Paola fue vista por última vez abordando un vehículo solicitado a través de la plataforma Didi. Fue durante las labores de rastreo, mientras un canino de la unidad C9 exploraba los vastos y áridos terrenos de la colonia Oasis Campestre, en las afueras de Mexicali, Baja California, cuando la esperanza se disipó por completo. La escena era desoladora. El cuerpo de la muchacha yacía inerte en un predio abandonado, bajo el inclemente sol, en un avanzado estado de putrefacción. Las evidentes señales de violencia y la coincidencia de su vestimenta con la última vez que fue vista confirmaban el más temido de los desenlaces. Paola, la segunda de 3 hijos de una familia devota y llena de afecto, y brillante estudiante del último semestre en la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Baja California, había salido aquella fatídica noche con la intención de disfrutar de un momento de esparcimiento junto a sus amistades, ignorando por completo la tragedia que se cerniría sobre ella en las siguientes horas. La noche del 6 de julio del año 2024, el destino tejió un tapiz de sombras para Paola Andrea Bañuelos Flores, una joven de 23 años, residente en la apacible colonia Independencia de Mexicali, Baja California. Su itinerario la llevaba al restaurante de mariscos Pez Gallo, situado en la colonia Burócratas, donde una cena jovial con amigas y su prima Dariana prometía ser un bálsamo para la rutina. Después de un rato de carcajadas y delicias culinarias, el grupo decidió cambiar de ambiente y se dirigió al concurrido club nocturno La Consentida, emplazado en el Boulevard Benito Juárez, a una distancia de apenas 1,6 kilómetros del restaurante y poco más de 3 kilómetros de la vivienda de Paola. Allí, el tiempo transcurrió entre la música y la charla hasta las 2 de la madrugada, momento en que el cansancio se hizo presente y optaron por retirarse. Una de las primas de Paola contactó a su progenitor para que las recogiera del establecimiento, y fue en ese preciso instante cuando la joven inmortalizó en una fotografía su última estampa vital, un recuerdo póstumo de su existencia. Aunque su tío se ofreció a llevarla de vuelta a casa, Paola declinó la oferta, argumentando que su domicilio se encontraba en dirección opuesta y no deseaba generar desvíos ni inconvenientes. Tanto Dariana como su padre insistieron, asegurándole que no representaba problema alguno, pero la determinación de la joven por regresar por sus propios medios era inquebrantable. Sus familiares, a pesar de la preocupación, accedieron con la única condición de que Paola mantuviera comunicación constante con su prima durante todo el trayecto hacia su hogar. Fue entonces cuando Paola solicitó un automóvil a través de la aplicación Didi, un gesto rutinario que, sin embargo, la conduciría a una vorágine de acontecimientos que nadie pudo prever. Alrededor de las 2:45 de la madrugada, varios testigos la observaron saliendo del club nocturno y subiendo a un automóvil marca Nissan Versa de tonalidad oscura. Una vez acomodada en el vehículo, Paola notificó a su prima que ya se encontraba en ruta hacia su residencia. No obstante, después de unos pocos minutos, los mensajes de la joven cesaron. Dariana, sintiendo un creciente desasosiego ante la falta de respuesta, intentó llamarla repetidamente, pero sus esfuerzos resultaron inútiles. La ausencia de comunicación por parte de Paola era un indicio alarmante. Si deseas acompañarnos en la incansable labor de desentrañar estos complejos casos y ser parte de una comunidad comprometida con la verdad, te invitamos a suscribirte al canal. Percibiendo que la situación escalaba más allá de una simple demora, Dariana se apresuró a contactar a sus tíos, los padres de Paola, para inquirir sobre su paradero. La joven, sencillamente, no aparecía por ningún lado. Los minutos se transformaron en una angustia palpable para toda la familia. Si Paola había abordado el servicio de transporte aproximadamente a las 2:45 de la madrugada, resultaba inconcebible que, siendo ya casi las 3 de la madrugada, no hubiera llegado a casa. Finalmente, Dariana, acompañada de su padre, se dirigió al domicilio de sus tíos, Juan Carlos Bañuelos y Mireya Flores, donde residían junto a sus otros 2 vástagos. Una vez reunidos todos, con el corazón encogido por la incertidumbre, acudieron a la comisaría para formalizar la denuncia por la desaparición. Relataron a las autoridades policiales que Paola se había desvanecido después de subir a un taxi de la plataforma Didi. Este incidente no era un caso aislado.
Las autoridades ya habían recibido notificaciones sobre otras jóvenes que habían desaparecido tras utilizar aplicaciones de transporte. El temor de que Paola hubiera sido víctima de algún acto delictivo impulsó a los agentes a actuar con la máxima celeridad. Se emitió de manera inmediata una ficha de búsqueda, difundiendo su fotografía a través de las redes sociales, en un intento desesperado por recabar cualquier información que pudiera llevar a su localización. En el aviso se detallaba que había partido de su residencia en la colonia Independencia y que el último avistamiento documentado de ella había ocurrido en las inmediaciones de un establecimiento de conveniencia en el Boulevard Benito Juárez. Asimismo, se especificó que al momento de su inexplicable desaparición, Paola vestía una camiseta de color blanco adornada con franjas horizontales negras y una falda short en una tonalidad azul celeste. Simultáneamente, se alertó a las autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, y la señora Mireya, madre de Paola, se dirigió a los medios de comunicación, su voz teñida de la más profunda desesperación. Para ese instante, su mente ya cavilaba sobre un sinfín de posibles escenarios, ninguno de los cuales auguraba un buen final para su hija. Con el alma en un puño, Mireya clamó públicamente: «Si la tienen, quien la tenga, por favor, que se apiade de mi hija, de mí. Estoy desesperada. Si tienen miedo o algo, hay denuncias anónimas. Por favor, hija, si me estás viendo, apiádate de tu madre, de tus hermanos. Nosotros te amamos. Yo estoy segura de que alguien te tiene por ahí. Y vas a volver conmigo a casa». Tras este desgarrador llamamiento, la policía intensificó sus rondas de patrullaje por la zona, haciendo lo imposible por dar con el paradero de la muchacha. Juan Bañuelos, uno de los hermanos de Paola, se unió activamente a la investigación, desplegando sus propios recursos. Rastreadores de ubicación satelital del teléfono inteligente de su hermana resultaron ser una pista vital, lo que les permitió determinar su posición aproximada. Los agentes se dirigieron de inmediato al lugar señalado, pero lo que allí encontraron distó mucho de ser una noticia reconfortante. El teléfono, con su pantalla hecha añicos, estaba en posesión de una persona en situación de calle. Este individuo afirmó haberlo recogido después de que un vehículo oscuro lo arrojara por la ventanilla, a escasas calles de donde la joven había abordado el coche. A ese punto, resultaba incuestionable que algo trágico le había acontecido a Paola durante su viaje en el Didi. Estos misterios claman por ser resueltos. Acompáñanos en esta búsqueda de la verdad y suscríbete para no perderte ningún detalle. Una vez que los efectivos policiales tuvieron el dispositivo móvil en su poder, pudieron acceder al historial de viajes de la aplicación. Fue así como descubrieron que la dirección a la que se dirigió el vehículo que recogió a Paola no guardaba relación alguna con el trayecto hacia su hogar. Adicionalmente, lograron identificar al conductor que había aceptado el servicio. Su nombre era Sergio Daniel Gutiérrez Solorzano, un hombre de 24 años, oriundo de Obregón, Sonora. A pesar de llevar tan solo un mes prestando servicios para la plataforma de transporte, sus puntuaciones como conductor eran favorables, lo que indicaba un historial de viajes sin contratiempos reportados. No obstante, esta información, por sí misma, no ofrecía garantía alguna sobre su implicación en la desaparición. Durante las horas siguientes, los allegados de Paola se encargaron de difundir ampliamente la imagen del chofer, con la esperanza de localizarlo. Hasta que su aparición no se concretara, sería considerado el principal sospechoso de la enigmática desaparición. Al mismo tiempo, los círculos cercanos a Paola organizaron grupos de búsqueda espontáneos y marchas de protesta. En estas movilizaciones, ejercieron presión sobre las autoridades para que las investigaciones necesarias se llevaran a cabo con la mayor urgencia posible. Albergaban la tenue esperanza de que, quizás así aún pudieran encontrarla con vida. El miércoles 10 de julio, cuando ya se habían cumplido 3 días desde la inexplicable ausencia de Paola, se produjo un hallazgo que, lamentablemente, no era el que todos esperaban. La situación se esclareció después de que la policía notara que Sergio no era el propietario del automóvil utilizado, sino que este pertenecía a una empresa de alquiler de vehículos. La presencia de un sistema de posicionamiento global, o GPS, instalado en el coche, proporcionó a los investigadores un rastro digital ineludible. El aparato reveló un notorio desvío de la ruta inicialmente establecida. Cuando el vehículo transitó por la colonia donde Paola residía, Sergio dio por finalizado el viaje en la aplicación de forma anticipada. Posteriormente, el conductor continuó su trayecto por el Boulevard Gómez Morín, una zona cercana a donde, más tarde,
se encontraría el celular de la joven en posesión de una persona en situación de calle. Luego, el automóvil permaneció inmovilizado durante aproximadamente 1 hora en la localidad de El Ego, Islas Agrarias. Finalmente, Sergio retomó su camino hacia el norte a las 4 de la madrugada. Gracias a estos datos, las autoridades pudieron localizar el paradero del coche, el cual fue hallado abandonado en una vivienda del fraccionamiento Praderas del Sol. Sin embargo, en el lugar no había rastro ni de Paola ni de Sergio. Era evidente que algo crucial había ocurrido entre el momento del desvío del vehículo y las 4 de la madrugada, cuando llegó al sitio del descubrimiento. Y las revelaciones no terminaron allí. La policía también tuvo conocimiento de que, en aquel mismo día, Sergio había faltado a una cita judicial relacionada con una denuncia por violencia de género interpuesta por su expareja. Esto significaba que ya existía una orden de aprehensión en su contra. La situación se tornaba cada vez más catastrófica y compleja. Todo parecía indicar que el sospechoso había huido de Baja California, lo que llevó a la emisión de una nueva orden de aprehensión en su contra. Ahora, en calidad de principal sospechoso por la desaparición de Paola, la familia de la joven, a pesar de la disminución de las esperanzas, continuó su incesante búsqueda. Mireya, con una voz cargada de pesar, volvió a hablar con los reporteros locales que acompañaban a sus allegados en los recorridos. Manifestó que estaban buscando en las cercanías del club La Consentida, con la desesperada esperanza de que su hija no se encontrara en ese lugar. Deseaba fervientemente que, en el peor de los casos, estuviera simplemente extraviada en alguna calle. Además, se dirigió directamente al conductor, instándolo a presentarse ante las autoridades si realmente no tenía ninguna implicación en la desaparición de Paola. Quería que diera la cara y explicara lo sucedido, pero las súplicas de la angustiada madre resultaron vanas. Momentos después de aquella entrevista, la fiscal de Baja California, María Elena Andrade, ofreció una conferencia de prensa que confirmaría los peores temores de todos. En un giro estremecedor, la fiscal confirmó lo que todos temían. Habían localizado a Paola. Aquella mañana del 11 de julio, un elemento canino de la unidad 9 había dado con el cuerpo de la joven en un terreno baldío, en la colonia Oasis Campestre de Mexicali, Baja California. Este sitio se encontraba a poco más de 20 kilómetros de distancia del lugar donde la joven abordó el vehículo antes de que se le perdiera todo rastro. El cuerpo presentaba evidentes signos de violencia y se encontraba en un avanzado estado de descomposición, vistiendo la misma indumentaria del día de su desaparición. Acto seguido, los restos de Paola fueron trasladados al servicio forense para la realización de los estudios pertinentes. La necropsia reveló que la joven había fallecido alrededor de las 4 de la madrugada del 7 de julio, a causa de asfixia por estrangulamiento. Asimismo, se señaló que el cuerpo de Paola exhibía huellas de abuso, así como diversos golpes en los brazos, el abdomen y el cuello. Lesiones que habrían ocurrido antes del fatídico desenlace. Lo más terrible ya había sucedido, pero las fuerzas del orden aún tenían una misión impostergable: encontrar al conductor, la última persona que había visto a la joven con vida y que, hasta ese momento, seguía en paradero desconocido. Para adentrarte más en estos relatos que demandan justicia, te invitamos a suscribirte y compartir tu opinión en los comentarios. Durante la misma conferencia de prensa en la que se comunicó el desgarrador hallazgo del cuerpo, la fiscal Andrade aprovechó la ocasión para lanzar 2 peticiones cruciales. Por un lado, hizo un llamado a la sociedad y a los medios de comunicación para que, aprovechando la masiva exposición de la identidad del presunto responsable, junto con su información personal y la de su familia en redes sociales, colaborarán en dar con su paradero. Luego, con un tono enérgico, instó a todas las familias a evitar que sus hijas viajaran solas, independientemente del motivo. Enfatizó que el hecho de que el vehículo perteneciera a una plataforma no garantizaba ningún tipo de seguridad. Sin embargo, como suele ocurrir en casos de esta índole, con opiniones divididas y el público en un gran revuelo, las palabras de la fiscal generaron una intensa polémica. Sei Flores, reconocida líder de las Madres Buscadoras en Sonora, publicó en su cuenta de la red social X un mensaje contundente: no viajes sola. No te vistas así. No salgas de noche. No vayas a divertirte. No tomes alcohol. Por más que lo intenten, nosotras no somos las culpables de vivir en un país donde hay gente que se siente con el derecho de asesinarnos. Poco después, la gobernadora del estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, se pronunció sobre el caso en su perfil de la red social X.
prometió reforzar la colaboración con las empresas de taxis de plataformas para garantizar una mayor seguridad a los usuarios. Como primera medida, instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y al Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California a implementar de inmediato un esquema para la evaluación y supervisión exhaustiva de los perfiles de los conductores de plataformas digitales de transporte. Recalcó que, aunque estas plataformas son las responsables directas de la selección de su personal, el gobierno no podía permanecer indiferente ante tales circunstancias. Este no era el primer caso de una desaparición con estas características, y resultaba evidente que los controles debían volverse mucho más estrictos para que nadie tuviera que experimentar el temor a la hora de viajar. La aplicación Didi, por su parte, no emitió una respuesta inmediata a las críticas y cuestionamientos respecto a sus procesos de selección de conductores. Mientras tanto, las autoridades continuaban con sus esfuerzos para localizar al sospechoso. La exposición masiva de su imagen, sus datos personales y los de su familia lo tenían acorralado por todas partes, por lo que no tardó más que unas pocas horas en presentarse. La tarde del mismo jueves 11 de julio, Sergio se entregó voluntariamente a las autoridades en la ciudad de Obregón, Sonora, acompañado por una de sus tías, Lisette Gutiérrez, en cuya casa se estaba hospedando. Argumentó que lo hacía debido a supuestas amenazas que estaba recibiendo. Además, su madre relató que uno de sus tíos lo había persuadido para que se presentara, asegurando que sus intenciones eran buenas. Según el testimonio de su tía, el joven habló primero con su padre y luego les relató a ambos que, efectivamente, había recogido a Paola y había finalizado el viaje. Sergio fue trasladado de inmediato a la Fiscalía de Mexicali para ser presentado ante un juez y dar continuidad a las investigaciones en su contra. Una vez allí, ante las cámaras de los medios locales, afirmó no saber de qué se le acusaba y que tenía mucho que decir respecto al crimen. Poco antes de su entrega, una cuenta de Facebook con su nombre había publicado historias donde implicaba a otras dos personas en el crimen: Jacobo Silva Escobedo y un cantante de música urbana conocido como Lyric One. Declaró que necesitaba que detuvieran primero a estos hombres, bajo la amenaza de que, de lo contrario, lo asesinarían para evitar que los acusara. Si bien estas publicaciones fueron eliminadas rápidamente y los detectives no les dieron mayor importancia inicial, una vez en la fiscalía, el propio Sergio volvió a sacar el tema a colación. Relató que estas dos personas habían participado en el asesinato de Paola y se mostró colaborativo para dar con su paradero. Lyric One, por su parte, tenía canciones que hablaban sobre ser un asesino en serie y feminicida, pero no se pudo establecer rápidamente ningún tipo de conexión con el crimen. Una vez que la noticia estalló, el cantante recibió diversas amenazas a través de Facebook para que se entregara, lo que lo llevó a realizar un descargo público, calificando todo como una vil mentira. Expresó que comprendía que sus letras podían ser violentas, pero que éstas se inspiraban en historias que veía en televisión, no en hechos de la vida real. Además, en su mensaje, incluyó el deseo de que los responsables de señalarlo le ofrecieran disculpas, especialmente porque no tenía intenciones de pausar su carrera musical. Las autoridades lo contactaron para interrogarlo y finalmente, la fiscal Andrade señaló que toda la evidencia apuntaba únicamente a Sergio. El joven, por su parte, quedó formalmente arrestado a la espera de su primera audiencia. Para entender a fondo las complejas tramas de cada historia, te animamos a suscribirte al canal y activar las notificaciones. El 13 de julio, la Fiscalía General del Estado de Baja California presentó diversos elementos probatorios que el juez Salvador Avelar consideró suficientes para dar continuidad a la investigación en contra del conductor. Ese mismo día, Sergio fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la comisión de los delitos de desaparición forzada y feminicidio agravados. Adicionalmente, se reveló que poseía un extenso historial de violencia. Contaba con antecedentes penales, era presuntamente agresivo y había sido miembro del ejército mexicano. Sus perfiles en redes sociales daban fe de que era un fanático de un creador de contenido que ha manifestado en repetidas ocasiones su problemática relación con las mujeres y ha difundido mensajes a sus seguidores, aparentemente con la finalidad de que se perfeccionen. Como si esto no fuera suficiente, también se hizo público que, poco antes de recoger a Paola, Sergio había tenido una situación comprometedora con otra pasajera. Esa mujer, cuyo nombre fue mantenido bajo anonimato, afirmó que el mismo día en que Paola fue asesinada, solicitó un Didi a través de la aplicación. Una vez en el automóvil, el chofer le hizo múltiples cuestionamientos referentes a su situación sentimental,
lo que le causó una profunda incomodidad. Al llegar a su domicilio, Sergio le pidió su contacto e insistió en invitarla a salir, pero ella se negó categóricamente. Al descender del automóvil, el conductor forcejeó con ella. Después de algunos segundos de tensión, la mujer logró zafarse y se resguardó en su vivienda. Más tarde, recibió varias llamadas y mensajes de un número telefónico que, según las autoridades, coincidía con el de Sergio. Por otro lado, en redes sociales surgió otro testimonio que indicaba que el conductor también había sido muy insistente en invitar a una pasajera al club. Ante el miedo que sintió, esta última le pidió que detuviera la marcha y se bajó antes de llegar a su destino. Estos testimonios contribuyeron significativamente a la investigación, delineando un patrón de comportamiento inapropiado por parte del imputado. Y no fueron los únicos. Se supo que, además de la denuncia por violencia de género de su expareja, sus vecinos habían testificado que atacaba constantemente a otros miembros de su familia, incluyendo a su propia madre. Sergio no ofreció ninguna declaración durante aquella audiencia. Al concluir, el juez fijó un plazo de 6 meses para el cierre de la investigación. Asimismo, le impuso al acusado la medida cautelar de prisión preventiva durante el mismo periodo. Al final de la jornada, el juez lanzó un mensaje tajante hacia el acusado. A pesar de que usted está detenido, tiene una bendición. Respira. Y la joven Paola no. Muy poco después del inicio del proceso legal, estalló una nueva polémica que reavivó el debate público. El novio de Paola, también llamado Sergio, publicó en sus redes sociales que, si bien su historia había sido fugaz, su amor no. Siempre la querría y le llevaría flores a su tumba. Fue entonces cuando los internautas lo acusaron de estar intentando llamar la atención y, de manera más grave, de haberla dejado sola el día en que la asesinaron. Como consecuencia de esto, se filtraron conversaciones de chat donde se podía observar que, en la última interacción entre ambos jóvenes, ella le preguntaba si se acercaría a recogerla. Al parecer, el joven no respondió al pedido de su pareja. Luego de la ola de críticas y el escrutinio público, Sergio terminó cerrando sus perfiles en redes sociales. Se desconoce si será investigado, pero todo indicaría que no. Actualmente, el caso de Paola continúa abierto y su familia, a pesar de los esfuerzos, no ha logrado alcanzar la justicia plena. La Fiscalía adelantó que aspira a una condena para el victimario de 100 años de prisión o 60 años por cada uno de los delitos imputados. La madre de Sergio, por su parte, expresó sus condolencias a los padres de la víctima, pero afirmó que aún no se sabe si su hijo es el culpable. Incluso acusó a la Fiscalía General de Baja California de poca transparencia, falta de pruebas e irregularidades en el proceso. En la actualidad, México registra al menos 2 casos de violencia contra las mujeres al día. Y las activistas aseguran que la cifra real es considerablemente mayor, pero que muchos casos no se denuncian o no se clasifican adecuadamente. De los 2.581 asesinatos de mujeres documentados en el año 2023, apenas 827 fueron catalogados como feminicidios, lo que pone de manifiesto una brecha alarmante. Además de esperar que se tome plena conciencia de la magnitud de lo que significó el asesinato de Paola, las activistas señalan que la investigación debe profundizarse para determinar si hubo más personas involucradas y para que se haga justicia de manera integral. Los familiares de Paola merecen saber cómo y a manos de quién perdió la vida a su ser querido. La búsqueda de la verdad es una labor constante, y tu apoyo es fundamental. Te animamos a suscribirte al canal y a mantenerte informado sobre cada caso que presentamos. El 18 de septiembre del año 2023, una noticia conmocionó la habitual tranquilidad de la población de San José del Cabo, en Baja California Sur, México. Aquel lugar, elegido por turistas gracias a sus agradables playas y a su encanto natural, no acostumbraba a ser escenario de situaciones violentas. Aquel lunes se tornó gris cuando los compañeros de trabajo de la doctora Alijael Suárez se preocuparon al notar que la joven no asistió a la clínica como todas las mañanas. Alarmados por este comportamiento inusual y por la falta de respuesta a los incesantes llamados telefónicos, decidieron ir a su casa para verificar que todo estuviera en orden. En el interior del inmueble, se encontraron con un escenario aterrador. La doctora de 31 años, que dedicaba sus días a salvar vidas, había perdido la propia en circunstancias terribles. Y eso no era todo. Además, su cuerpo había sido colocado dentro de una maleta y abandonado sobre la cama, dejándola a la vista, como una macabra evidencia.
Las autoridades policiales fueron alertadas sobre el descubrimiento del cuerpo y de inmediato dieron inicio a la investigación para dar con el responsable del atroz crimen que había enlutado a la comunidad. Los medios de comunicación difundieron la trágica noticia con celeridad, y el daño que la pérdida de Ali Jael provocó en aquella ciudad escaló rápidamente a nivel nacional. Las calles de México comenzaron a llenarse de personas que, unidas por la indignación y el dolor, salieron a exigir justicia por el brutal asesinato. El caso de la doctora Ali Jael Suárez alcanzó una enorme relevancia en el país porque su trágica historia demostró que el peligro acecha en todas partes y puede invadir incluso la aparente seguridad de un hogar. Ali Jael Suárez vio la luz por primera vez el 19 de mayo de 1992 en Santa Rosalía, una pequeña localidad al sur del estado de Baja California. Aunque para mantener la integridad de su memoria trascendió muy poca información detallada sobre su vida personal, sus familiares y amigos la describieron como una joven alegre, amable y generosa. También se sabía que era aficionada a las redes sociales y que utilizaba ese medio para compartir con sus seguidores su humor particular, sus frecuentes visitas a la playa y el gran talento que poseía para cantar, destacándose por su voz. Pero los verdaderos intereses de Ali Jael eran mucho más profundos de lo que mostraba en sus redes. La joven poseía una vocación innata por salvar vidas y ayudar a las personas, por eso, al finalizar sus estudios de colegio, ya tenía claro que su camino profesional la llevaría a estudiar medicina. Sin embargo, esta decisión representó todo un desafío para Ali Jael, ya que era muy unida a su familia y por primera vez debía separarse de ellos para perseguir su sueño. En su pueblo natal no existía ninguna universidad donde pudiera dar rienda suelta a su pasión y formarse como profesional. Gracias a su esfuerzo y determinación inquebrantables, logró graduarse de la licenciatura en medicina en la prestigiosa Universidad Autónoma de Baja California. Y a pesar de no verse a diario, la comunicación con su familia era constante y un pilar fundamental en su vida. Desde entonces, se dedicó de lleno al cuidado de sus pacientes como médica general en la Clínica 38 del Instituto Mexicano del Seguro Social en San José del Cabo. Allí le tocó atravesar, como personal de salud de primera línea, la vertiginosa pandemia por COVID-19 que azotó al mundo entero a principios del año 2020, demostrando una resiliencia admirable. Según el testimonio de sus compañeros de trabajo, desde sus inicios en la profesión, Ali Jael se destacó como una profesional entregada a sus pacientes, que llevaba a cabo sus tareas con total dedicación, una responsabilidad ejemplar y una felicidad contagiosa. Pero lejos de darse por satisfecha con todos los logros alcanzados hasta ese momento, Ali Jael estaba dispuesta a continuar creciendo en su carrera y a ampliar sus conocimientos. Anhelaba, en un futuro cercano, seguir estudiando para especializarse en cardiología, una rama de la medicina que le apasionaba. A sus 31 años, Ali Jael se preparaba para seguir cumpliendo una a una todas sus metas, con la firme convicción de alcanzar el futuro profesional con el que había fantaseado desde su niñez. Todos los pasos que ella se había planteado dar se fueron concretando de la mejor manera. En cada lugar en el que trabajaba, todos hablaban bien de ella, destacando su compromiso y su inigualable calidad humana. Era una persona dedicada a dar siempre lo mejor de sí misma en cada aspecto de su vida. Pero en septiembre del año 2023, sus sueños más preciados fueron arrebatados junto a su vida de la manera más cruel e inesperada, dejando un vacío irreparable. Durante la mañana del 18 de septiembre del año 2023, los pasillos y salas de atención del Instituto Mexicano del Seguro Social comenzaron a llenarse de una creciente preocupación cuando los minutos se convertían en horas, y la doctora Ali Jael Suárez continuaba sin presentarse a su puesto de trabajo. Entre paciente y paciente, sus compañeros intentaban localizarla por teléfono, pero cada intento era en vano. Ali Jael no respondía, y esa no era su forma de manejarse, tanto personal como laboralmente, lo cual encendió todas las alarmas. Cuando la situación se tornó insoportable, algunos de sus compañeros de turno decidieron acabar con la preocupación y la intriga yendo directamente a su domicilio. Llegaron cerca de las 2 de la tarde, golpearon la puerta, pero una vez más la doctora no respondió. Pero no se dieron por vencidos. Estaban determinados a encontrar a su amiga. Al empujar la puerta de entrada, notaron que no estaba cerrada con llave y, sin mayor esfuerzo, entraron a la casa y recorrieron cada rincón buscándola. Al llegar a la habitación donde Ali Jael dormía, descubrieron lo peor. Sobre su cama, dentro de una maleta,
yacía el cuerpo sin vida de la joven doctora. Impactados por el estado de su amiga, llamaron de inmediato a las autoridades policiales para dar aviso del escalofriante hallazgo, iniciando así el calvario de la familia y amigos. En estas historias, la verdad puede ser difícil de digerir, pero es esencial que se conozca. Te invitamos a suscribirte al canal y unirte a nuestra comunidad en la búsqueda de la justicia. Así fue como desde la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, alrededor de las 3 de la tarde, recibieron el llamado urgente. Se había encontrado una persona de sexo femenino sin vida en un departamento ubicado en las calles Tomás Ruiz Villa y Oceanografía, en la colonia Guaymitas. Antes de las 4 de la tarde, los agentes de la Policía Municipal se hicieron presentes en el lugar de los hechos y notificaron al Ministerio Público para que se abriera la correspondiente carpeta de investigación. Era crucial encontrar cuanto antes al responsable del terrible asesinato que había cegado la vida de una joven dedicada a la salud. Los golpes en su cuerpo dejaban ver a simple vista que la joven se había enfrentado a un ataque extremadamente violento y sin piedad. Pero siguiendo el protocolo establecido, el primer paso del proceso investigativo fue enviar el cuerpo de la víctima al servicio médico forense, donde se le realizó la necropsia correspondiente. 2 resultados permitieron a los investigadores de la Procuraduría General del Estado saber que, previo a ser ultimada, la joven, además, había sido víctima de abuso sexual. Por otro lado, la necropsia determinó que la causa del deceso fue asfixia mecánica provocada por un estrangulamiento, lo que evidenciaba la brutalidad del ataque. Mientras tanto, se llevó a cabo una exhaustiva inspección en el domicilio de la joven para recabar posibles pistas que los guiaran hacia el responsable del crimen. Descubrieron entonces que faltaba un objeto de gran relevancia: el teléfono celular de la víctima. Otra importante observación por parte de los investigadores fue que la puerta de entrada no presentaba signos de haber sido forzada, lo que les hizo pensar que el asesino era una persona que conocía a la víctima, o al menos alguien a quien ella le había permitido el acceso. Comenzaron entonces a tomar testimonio del entorno cercano de Alijael, aunque como suele ocurrir en casos como estos, el primero en ser señalado como sospechoso fue un joven con el que la doctora mantenía un vínculo sentimental. Los medios de comunicación lo identificaron como Javier N. Si bien el sospechoso fue detenido previamente para ser interrogado, las autoridades no encontraron pruebas sólidas que lo incriminaran directamente en el asesinato, y por ende, debieron dejarlo en libertad. Afortunadamente, este tropiezo inicial no obstaculizó la investigación, sino que, por el contrario, impulsó a los oficiales a dar un paso trascendental y buscar otras vías de esclarecimiento. Gracias al acceso a las cámaras de seguridad que captaron los movimientos en las inmediaciones del lugar del hecho, los investigadores lograron obtener imágenes clave del verdadero sospechoso y reconstruir sus pasos con asombrosa precisión. En un primer video, se observaba a un hombre de cabello largo y vestimenta oscura y descuidada subiendo al vehículo del que Alijael era propietaria. Acto seguido, el individuo se marchaba del lugar a bordo del automóvil. Los investigadores siguieron el recorrido del vehículo utilizando las cámaras instaladas estratégicamente en la ciudad y descubrieron que el sospechoso había conducido hacia un centro comercial. Una vez allí, se detuvo en el estacionamiento. Descendió del coche y caminó hasta un cajero automático. A continuación, retiró dinero de la cuenta de Alijael utilizando la tarjeta de la joven. Evidentemente, durante el feroz ataque, también la había forzado a confesar su clave bancaria, añadiendo un componente de violencia financiera al crimen. Cuando logró su cometido, se fue del lugar, no sin antes dejar abandonado el automóvil. Tomó algunos objetos personales, esperó a que nadie lo viera y se marchó caminando con aparente calma, como si nada hubiera ocurrido. El criminal fue descubierto gracias a su torpeza y a la omnipresencia de la tecnología. La cámara del cajero automático, en un golpe de suerte para la justicia, reveló su rostro de frente con claridad, y de inmediato fue identificado como Martín Heriberto N., un hombre de 24 años. Con estas pruebas irrefutables, las autoridades lograron conseguir una orden de detención contra este sujeto, presuntamente implicado en el atroz crimen. Según informó el Instituto Mexicano del Seguro Social de Baja California Sur, el presunto autor del crimen de la doctora Alijael fue detenido la noche del viernes 22, apenas 4 días después del desgarrador hallazgo, a escasos metros de su domicilio. El instituto detalló que fue la Procuraduría General de Justicia del Estado la que capturó al agresor de la doctora, poniendo fin a su breve fuga. Ya está detenido.
Pero hay un procedimiento jurídico donde la Procuraduría tiene que aportarle al juez los elementos necesarios para que se pueda otorgar la orden de aprehensión, informó el gobernador de Baja California Sur, Víctor Castro Cosío, destacando la prontitud de la acción. Además, los investigadores solicitaron una orden de cateo para ingresar al domicilio del detenido en busca de más pruebas que lo incriminaran. En cuanto el juez los autorizó, los detectives recorrieron minuciosamente el lugar y descubrieron, entre otras evidencias que no fueron reveladas públicamente, que el teléfono de la víctima se encontraba allí. Martín Heriberto N. fue trasladado a las celdas públicas de la Dirección de Seguridad Pública de San José del Cabo y puesto a disposición de la justicia. Se le ordenó prisión preventiva y se les concedieron 6 meses a los investigadores para recabar las pruebas suficientes que permitieran llevarlo a juicio. A partir de la detención del presunto asesino y la revisión del dispositivo que pertenecía a Ali Jael, salieron a la luz más detalles del atroz crimen que había conmocionado a la comunidad. Gracias a la intensa investigación, se supo que el sábado 16 de septiembre por la noche, la joven se había encontrado con una amiga para pasear, aprovechando que tenía un poco de tiempo libre durante el fin de semana. En primer lugar, estuvieron en una cantina de nombre Baja Brewing y luego visitaron un bar de la calle Centenario llamado El Arroyo. Al cabo de algunas horas de esparcimiento y dando por cerrada la noche, cada una de ellas regresó a su hogar por distintos medios de transporte. Entre la madrugada del domingo y la del lunes, Ali Jael ordenó comida a través de una aplicación de reparto, un gesto cotidiano que se tornaría fatal. El repartidor le dejó su pedido y se marchó sin percibir la tragedia que se avecinaba. Pocos minutos después, Martín Heriberto golpeó la puerta y en cuanto la doctora abrió, se abalanzó sobre ella para abusarla, asesinarla y robarle. Todo en un acto de violencia extrema. La reconstrucción del hecho fue relatada por el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Baja California Sur, Daniel de la Rosa Anaya, por medio de una conferencia de prensa que tuvo lugar el 25 de septiembre. Entre sus declaraciones, se dio a conocer un relato que avivó aún más la indignación de la población, al revelar la cercanía y la familiaridad del agresor con la víctima. Si te conmueven estas historias y crees en la importancia de la difusión para encontrar justicia, suscríbete al canal y sé parte del cambio. Según revelaron las autoridades, el presunto agresor conocía a la doctora. Martín Heriberto no solo vivía en el departamento contiguo al de la joven, sino que además, algún tiempo atrás, había trabajado como camillero en el mismo hospital que ella, lo que indica un grado de acceso y conocimiento de su rutina. Otro dato importante que tomó relevancia, gracias al testimonio que compartió una mujer a través de su cuenta de la red social Facebook, fue que años atrás el asesino ya había sido denunciado por hostigamiento y amenazas, un antecedente que, de haberse tomado en serio, podría haber evitado esta tragedia. La denunciante manifestó que anteriormente ella y Martín habían trabajado juntos, y ella sufrió hostigamiento constante por chats de redes sociales. Ante la falta de respuesta y su insistencia, el joven creaba perfiles falsos y continuaba contactándola. Relató que durante 2 años vivió con miedo a que el sujeto atentara contra su integridad física, ya que en ocasiones llegó a amenazarla enviándole fotos de un arma de fuego. En los mensajes aseguraba que si no quería hablar por las buenas, entonces sería por las malas. En ese momento, la mujer se acercó a las autoridades policiales para realizar una denuncia formal, pero lamentablemente no encontró la ayuda ni la protección que esperaba. Por el contrario, sus motivos fueron desestimados con una preocupante ligereza. Yo no veo ninguna agresión. Es alguien que solo está jugando. Bloquéalo y ya. Fue la respuesta que le dieron los oficiales a cargo, restándole importancia a lo que, a la postre, resultó ser un patrón de conducta peligroso. Tras la devastadora noticia del crimen de la doctora Ali Jael Suárez, la mujer decidió contar públicamente lo que había tenido que vivir años atrás cuando se cruzó con este sujeto. Consideró que el deceso de Ali Jael se podría haber evitado si le hubieran dado el seguimiento adecuado a su denuncia en su momento. Desde que fue encontrado el cuerpo de la doctora, numerosos colectivos feministas, grupos autoconvocados y personal de salud se unificaron para planear una serie de protestas en las calles de San José del Cabo, con el objetivo de exigir justicia y la pena máxima para el feminicida. La primera manifestación se realizó el 20 de septiembre, con cientos de personas marchando desde el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde trabajaba la joven, hasta la Plaza Mijares.
Entre los cantos enfurecidos que resonaban por las calles, se destacaron las consignas «Ni una más, ni una menos» y «Justicia para la doctora Suárez», símbolos de una lucha incansable. Al momento de hablar con las participantes que encabezaban las marchas, estas expresaron sus profundas inquietudes en el caso. «Queremos que se oiga nuestra voz, que la atrocidad que le hicieron a nuestra compañera no quede impune. No queremos ni una más, ni una asesinada más en Los Cabos y en toda Baja California Sur», declararon con determinación. La marcha más reciente tuvo lugar el 19 de mayo del año 2024, con el propósito de recordar a Alijael Suárez en el día de su cumpleaños. Sus familiares invitaron a la población a caminar en memoria de la joven en el día en que hubiera cumplido 32 años. Los manifestantes se trasladaron desde el Parque Cuauhtémoc hasta la Catedral de Nuestra Señora de la Paz, donde se realizó una misa en su honor a las 8 de la noche. Uno de los hermanos de la doctora explicó que la intención de la caminata era exigir a las autoridades la pena máxima para el acusado del feminicidio de su hermana. Martín Heriberto tuvo una audiencia intermedia al día siguiente en el edificio del Centro de Justicia Penal de San José del Cabo. Aunque la familia solicitó sumo respeto con la información que se filtra a los medios porque quieren mantener la privacidad de Alijael, y debido a que la investigación aún está abierta, las autoridades no difundieron más detalles sobre el caso. Aunque el daño es irreparable y su pérdida irreversible, sus seres queridos esperan con ansias que el acusado obtenga la pena máxima bajo todos los cargos que se le imputan, en un acto de justicia que, aunque no devolverá a Alijael, podría brindar algo de consuelo. El feminicidio de la doctora Alijael Suárez fue el segundo registrado en Baja California Sur en el año 2023. El primero ocurrió en la madrugada del 29 de marzo. La víctima fue identificada como Montserrat N., de 32 años, originaria del estado de Durango, quien fue asesinada en un centro comunitario de la colonia La Pasión, en La Paz. Posteriormente, el asesino trasladó su cuerpo y lo abandonó en las cercanías de un arroyo. Los restos fueron localizados en el interior de un vehículo abandonado entre los arbustos, una escena que rememoraba el cruel abandono. El responsable fue identificado como César Omar N., quien se declaró culpable y fue sentenciado con el beneficio de reducción de pena. Finalmente, recibió una condena de 30 años de prisión, un resultado que para muchos no satisfizo la demanda de justicia. Los feminicidios y la violencia contra las mujeres forman parte de una de las problemáticas que más golpina a la sociedad mexicana. Y, lejos de descender, es una problemática que crece cada vez más, sumiendo a las comunidades en una constante preocupación. El caso de la doctora Suárez dejó en evidencia que muchos asesinatos podrían evitarse si se da curso adecuado a las primeras denuncias y se les concede la seriedad que merecen. Pero también reveló que el peligro puede habitar en el departamento de al lado, en el ámbito laboral, y que una víctima nunca es la responsable de su deceso. La responsabilidad recae enteramente en los agresores y en un sistema que a menudo falla en proteger a los más vulnerables. Seguimos explorando estos sucesos que nos confrontan con la cruda realidad. Si valoras esta labor, suscríbete al canal para no perderte nuestras próximas investigaciones. Dana Sui Salgado Dávalos, una joven de 20 años, residía con sus abuelos en la colonia Omex, en Tijuana, Baja California, y era madre de un niño de 3 años. El camino que había emprendido para contribuir al sustento del hogar era la venta de artículos a través de Internet, principalmente prendas de vestir e indumentaria. Dana solía realizar las entregas ella misma siempre que le era posible, y había forjado una clientela estable en los alrededores del área de la casa de sus abuelos, lo que la hacía sentirse segura en su rutina diaria. El 30 de marzo del año 2020, alrededor de las 2 de la tarde, dejó su casa para realizar un pedido que, por fortuna, era muy cercano, a solo una calle de su residencia. Las horas transcurrieron, y Dana no regresó. Esa fue la última vez que la vieron con vida. Un día cualquiera que se convirtió en una eterna ausencia para su familia. Lo último que se supo de Dana Salgado fue que partió de su hogar para entregar un pedido a una nueva clienta a la cual no conocía. Pero en ese momento, no había motivos aparentes para tomar ninguna precaución extra. La vivienda donde debía hacer entrega de la mercancía estaba a apenas unos 200 metros de la casa que compartía con sus abuelos, una distancia que no generaba alarma. Por eso mismo, cuando los minutos se convirtieron en horas y Dana no regresaba, la preocupación fue en aumento hasta convertirse en una auténtica desesperación.
Sugey Dávalos, la madre de la chica desaparecida, se comunicó de inmediato con la policía y, al mismo tiempo, comenzó a recorrer la colonia, interrogando a cualquiera que pudiera haberla visto. Mientras repetía una y otra vez la descripción de su hija, dio con un testimonio crucial que puso las cosas bajo una nueva luz, y que llevaría a la investigación policial a tomar la desaparición como un asunto de urgencia mayúscula. Dana habría sido interceptada y sorprendida por al menos 2 individuos que la obligaron por la fuerza a subir a un automóvil, un sedán de color guinda, que abandonó la colonia Omex con la joven a bordo segundos después. Pero no había más datos concluyentes. No se conocía la matrícula ni el modelo preciso del automóvil. Tampoco había una descripción de los secuestradores lo bastante detallada como para elaborar un retrato robot confiable. Todo era incertidumbre y angustia para la familia. Las autoridades no lograron avanzar mucho más allá de lo que la madre de Dana ya había descubierto. La joven parecía haberse desvanecido en el aire y no había pistas suficientes como para que la investigación tomara un rumbo definido. El desconcierto y la desesperación seguían caminos paralelos, consumiendo la energía de todos los involucrados. Con el paso de los días, y ante la falta de resultados, la familia decidió optar por recurrir a la comunidad y salió a las calles a manifestarse, en un clamor silencioso pero potente por su ser querido. Esto, además, fue acompañado de una enérgica campaña casera a la que, poco a poco, la comunidad se fue sumando, mostrando una solidaridad admirable. La imagen de Dana Sui fue impresa y colocada por toda la ciudad, en postes, paredes y vitrinas. Las copias de su foto y su descripción comenzaron a circular de mano en mano, y lo poco que se sabía sobre su desaparición fue publicado y replicado en todas las redes sociales, viralizándose en un intento por encontrar una respuesta. En ese momento de profunda vulnerabilidad, la familia Salgado Dávalos descubrió que no estaba sola. A la búsqueda se sumó el colectivo Todos Somos Eric Carrillo, una organización que brindaría un apoyo invaluable. Este colectivo se había agrupado en el año 2019 a raíz de la desaparición de Eric Carrillo Álamo, un joven de 19 años, quien fue visto por última vez al salir de una discoteca de Tijuana. Su padre, Eddie Carrillo Lepe, creó el colectivo de búsqueda Todos Somos Eric Carrillo, transformando su dolor personal en una causa colectiva. Esta agrupación voluntaria recorre cerros, canales, lotes baldíos y reparte volantes o cuelgan pendones y pasacalles para colaborar con la búsqueda de personas desaparecidas. Se han sumado a la investigación de diversos casos y hasta el año 2020 habían ayudado a localizar cerca de 650 cuerpos y más de 250 personas con vida, lo que significaba un potencial avance significativo para el caso de Dana. Para no perderte estas historias de lucha y esperanza, te invitamos a suscribirte al canal. El colectivo de búsqueda Todos Somos Eric Carrillo es una de las organizaciones civiles más importantes y activas, al punto de haber sido blanco de al menos 7 atentados, hostigamiento policial y una gran cantidad de amenazas provenientes del narcotráfico y el crimen organizado, especialmente los relacionados con la trata de personas, lo que subraya el peligro de su labor. En el año 2022 se constituyó como una fundación, y su accionar se ha expandido a otros estados con unos 450 integrantes en ese entonces, demostrando su creciente influencia y alcance. Todos los medios disponibles fueron puestos en acción para la búsqueda de Dana Sui. La desaparición de la joven fue difundida por varios medios de comunicación locales y nacionales, lo que mantuvo el caso en el ojo público. Las búsquedas se centraron en la cercana zona de los cerros, donde con anterioridad se habían encontrado varios cuerpos enterrados clandestinamente. Un lugar tristemente conocido por este tipo de hallazgos. Pero a pesar de estas intensas movilizaciones, no se encontraron indicios de ella, ni con vida ni de sus restos mortales. Habían transcurrido casi 8 meses desde la desaparición de Dana, un periodo de agonía y desesperanza para su familia. Un grupo de búsqueda se centró en un lote baldío cercano a la vivienda de la joven. Se trataba de un predio bastante amplio, donde el único signo de urbanización era una cancha de fútbol comunal sin iluminación ni vallado, un lugar desolado y poco transitado. Pero en ese mismo lugar, en el año 2019, se había localizado una tumba improvisada y el cuerpo sin vida de un hombre, lo que aumentaba las sombrías expectativas. Tras un minucioso rastrillaje y una búsqueda exhaustiva, apareció la primera pista concreta. Angélica Ramírez, representante y vocera del grupo Una Nación Buscándote,
anunció que habían hallado los documentos de Salgado Dávalos y se dispuso a entregarlos a las autoridades para su análisis pertinente. El hallazgo de la documentación personal de la chica reavivó el caso. Y el sábado 24 de octubre, se organizó una búsqueda multitudinaria de voluntarios, autoridades, colectivos de búsqueda y medios de comunicación que transmitieron en vivo el despliegue, atrayendo la atención de toda la comunidad. Cerca de 200 personas recorrieron cerros, cañadas, riachuelos, basureros clandestinos y lotes abandonados para hallar algún indicio que los guiara al paradero de la joven. Pero a pesar de la incansable búsqueda, no aparecieron nuevos indicios que pudieran esclarecer su destino. En una escena angustiosa, los padres de la muchacha se dirigieron a un grupo de viviendas abandonadas desde hacía meses atrás. Una información anónima les había indicado que en ese lugar encontrarían alguna respuesta. Una luz en medio de la oscuridad. Megáfono en mano. Los familiares de Dana recorrieron las viviendas abandonadas llamando a gritos a la joven, con la voz quebrada por la desesperación. También pidieron permiso a los residentes de los alrededores para ingresar a sus casas. Y aunque todas las puertas les fueron abiertas con solidaridad, al final de un día agotador y cargado de angustias, las cosas seguían como al principio. Solo tenían la documentación de Dana y una pista falsa que solo había alimentado su dolor. Y la disconformidad con el accionar policial comenzaba a hacerse pública, ya que se solicitó la presencia de las autoridades cuando unos vecinos invadieron la zona del hallazgo. Pero estas no se presentaron, lo que generó aún más frustración. El caso de Dana Sui era una constante en las noticias y las redes sociales. A pesar del tiempo transcurrido, la insistencia de la familia y la participación activa de los colectivos de búsqueda habían mantenido su desaparición como un asunto vigente y urgente para la opinión pública. Pero las respuestas, al menos algunas de ellas, no llegarían directamente de allí cuando menos lo esperaban. Una llamada telefónica daría un giro de 180 grados a los acontecimientos, cambiando el curso de la investigación de manera radical. El martes 8 de diciembre, durante la noche, la familia Salgado Dávalos recibió una llamada anónima. Una llamada que provenía de la persona más indeseable, pero que, paradójicamente, traería algunas respuestas cruciales. Quien se comunicó dijo: "Está relacionado con el secuestro de Dana Sui", y ofreció una información valiosa que encendió una chispa de esperanza. Dijo que dejaría una marca para que pudieran localizar el cuerpo de la joven. La marca sería colocada cerca de donde habían hallado sus documentos un mes antes, confirmando la seriedad de la información. La madre de la joven, con el corazón en un puño, declaró más tarde: "La noche de ayer, 8 de diciembre, me llamaron. Primero pensé que era un anónimo más, pero por el tono de la voz y las cosas que me dijo le puse atención. Me dijo: 'Le vamos a dejar una señal para que ya tenga a su hija'". Apenas el desconocido cortó la comunicación, uno de los tíos de la joven corrió hacia el baldío para encontrarse, tal como el anónimo había dicho, una señal inconfundible. En una estaca clavada en el suelo, había una chaqueta de niña color rosa con estampados de flores blancas. Un objeto pequeño, pero cargado de un significado desgarrador. Durante la mañana del 9 de diciembre, la familia Salgado pidió el apoyo nuevamente del colectivo Todos Somos Eric Carrillo para que los ayudara con la excavación. La señal dejada por el presunto secuestrador era precisa e inequívoca. No se requirieron más que unos pocos minutos hasta que los integrantes de la organización dieron con el cuerpo de una mujer. Al parecer, había sido enterrado bajo una capa de cal, por lo que fue imposible reconocerlo en el lugar. El cuerpo fue retirado de la tierra con la mayor delicadeza, y, aunque no había demasiadas dudas al respecto, debía realizarse una prueba de ADN para establecer de forma definitiva que los restos eran los de Dana Sui Salgado, proporcionando la certeza tan anhelada. "Yo sé que es ella, mi niña tan linda. Yo no necesito que se hagan pruebas. Yo sé que se trata de mi bebé", exclamó la madre con profunda convicción, y un dolor indescriptible al ver cómo desenterraban el cuerpo de su hija. Esa fue la primera declaración que la madre de Dana hizo luego del hallazgo de los restos en el terreno baldío, próximo a la casa de los abuelos de la víctima. E inmediatamente hizo un sentido pedido a la fiscalía para que agilizara las pruebas de ADN, a fin de poder recuperar los restos de su hija para darles una sepultura digna y permitirle descansar en paz. El 13 de diciembre, las pruebas de laboratorio forense habían concluido, y las autoridades confirmaron a los medios y a la familia que, efectivamente, se trataba de Dana Sui. Aunque una parte del camino había llegado a su fin, quedaba mucho por delante para la familia Salgado Dávalos,
que ahora debía enfrentar el proceso de la justicia. Para seguir informándote sobre estos complejos procesos, suscríbete al canal. Una vez en posesión de los restos mortales de la joven, su madre invitó a la población al servicio fúnebre, buscando el consuelo en la compañía de la comunidad. También reiteró su agradecimiento a la comunidad por haber acompañado a la familia durante los 9 meses en que Dana estuvo desaparecida y por haber colaborado de manera tan activa en su búsqueda. El funeral se llevó a cabo durante la pandemia de coronavirus, por lo que se transmitió en vivo y en línea para evitar las aglomeraciones y proteger la salud pública. Un triste reflejo de los tiempos. Aunque todo parecía haber quedado en el cierre de una etapa más relacionada con el trágico emocional de la familia, esta situación no duraría mucho. Fue otro duro revés para los familiares y el círculo cercano de la joven asesinada, porque poco después, la investigación dio un paso definitivo hacia el esclarecimiento, pero en unas circunstancias que indignaron profundamente a la madre de Dana, quien sentía que la burocracia y la falta de empatía se cernían sobre su dolor. Fue un suceso que sobrepasó a los padres de la joven, ya que desde tiempo antes habían recibido constantes amenazas anónimas. Pero todo parecía indicar que provenían de los responsables del fallecimiento de su hija, aumentando su sensación de vulnerabilidad. En marzo del año 2022, Sugey Salgado recibió en su celular el enlace a una publicación donde se afirmaba que se había vinculado a una persona de sexo masculino con el crimen de Dana. Nadie relacionado con la Fiscalía o la División de Homicidios se había comunicado con la familia, por lo que la noticia fue muy mal recibida, generando confusión y desconfianza. Sugey Salgado en ese momento declaró que no podía dar fe de la veracidad de la información hasta que alguna autoridad responsable se comunicara con ella para corroborar lo que circulaba por las redes. Asimismo, solicitó que la Fiscalía les asegurara que no corrían ningún riesgo, ya que las amenazas que habían estado recibiendo incluían datos precisos de la familia, y Sugey temía que atentaran contra la vida de alguno de los integrantes del grupo familiar. En medio de los entredichos y la burocracia que ralentizaban el proceso, la mujer pidió con insistencia que le devolvieran una cadenita que Dana llevaba al momento de ser raptada. Era un regalo que había recibido por sus 15 años y que nunca se quitaba, pero estaba retenida como prueba desde que el cuerpo fue hallado en diciembre del año 2020. Un pequeño objeto de gran valor sentimental. Al fin, la Fiscalía General del Estado emitió un boletín donde informaba que se había logrado vincular a proceso a un sospechoso identificado como Cristian N., alias El Jerito, por el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de una mujer en marzo del año 2020 en Tijuana. En la carpeta de investigación constaba que, alrededor de las 14 horas del 30 de marzo del año 2020, el imputado y 5 hombres más privaron de su libertad a la víctima fuera del Mercado Ley, localizado en el fraccionamiento Los Valles, Delegación Natura. Pero el imputado fue acusado específicamente por el secuestro de la joven, y no por su asesinato, dejando a sus otros agresores impunes. Si bien las autoridades establecieron que habría actuado junto a 5 cómplices, estos se encuentran en paradero desconocido, lo que representa un obstáculo para la justicia completa. Con esta triste historia, que revela las sombras más oscuras del alma humana, debemos recordar nunca normalizar la violencia, levantar la voz ante las injusticias y hablar con cualquier ser querido que pueda acompañarnos en nuestros momentos más difíciles. Ana María será recordada por lo que fue: brillante, única, una joven que tenía luz propia, que aún irradia y va a seguir inundando con su resplandor a sus seres queridos a lo largo de su vida. No dejes que la indiferencia sepulte estas verdades. La justicia para las víctimas es un clamor que no podemos ignorar. Suscríbete ahora y únete a nuestra voz para que la memoria de quienes partieron injustamente sea un faro de cambio.